El ruido de la vajilla chocando suavemente sobre la mesa se mezclaba con las palabras monótonas de mi marido, que relataba por enésima vez cómo su jefe había olvidado un archivo importante en una reunión. Fingí una sonrisa, asentí mecánicamente y coloqué la última servilleta junto al plato, pero mi mente estaba lejos. Entonces, el teléfono vibró sobre la encimera. Un zumbido corto, seco, preciso. Algo en mí se tensó sin motivo aparente. Giré la cabeza, más por costumbre que por curiosidad, y vi un nombre que no debería haber estado allí. La pantalla iluminada mostraba un mensaje de alguien con quien apenas había intercambiado un par de frases educadas en la última cena de empresa. El jefe de mi marido. No un amigo, no un vecino, no un compañero cercano. Sentí un calor extraño recorrerme la espalda. Tomé el móvil con disimulo, deslizándolo suavemente para que él no lo notara. Leí las palabras sin aliento: gracias por la conversación de anoche. No es habitual encontrar a alguien con tanta serenidad. No había emojis, ni puntos suspensivos, solo una frase corta, elegante y cargada de algo que no sabía nombrar. Cerré la pantalla de inmediato. Mis manos temblaban ligeramente. Mi esposo seguía hablando, ajeno, riendo solo ante su historia. Yo apenas podía concentrarme. El zumbido seguía en mi pecho. Releí mentalmente las palabras una y otra vez. Serenidad. ¿Por qué escribirme eso? ¿Qué vio en mí? Me tragué las preguntas y me senté, fingiendo escuchar cada detalle. Mi marido hablaba de presupuestos, errores de contabilidad, bromas de oficina. Yo solo escuchaba el eco de ese mensaje en mi cabeza. Durante el postre, él me preguntó si me gustaba la comida. Asentí sin pensar. Él continuó. Yo quería desaparecer. Al acabar, se levantó, puso la cafetera y se fue al salón a ver su serie favorita. Me quedé sola en la cocina, con el móvil aún en la mano. No respondí. No podía. Pero tampoco borré el mensaje. Lo leí de nuevo, despacio. Las palabras parecían acariciar una parte de mí que llevaba demasiado tiempo dormida. Me senté en la mesa de la cocina y me observé en el reflejo de la ventana. Vi a una mujer cansada, con el cabello recogido sin esmero y una blusa que ya había perdido su forma. No me reconocí. Cerré los ojos y recordé la última vez que alguien había mirado más allá de la superficie. Hacía años. El sonido de la cafetera me trajo de vuelta. Me levanté, lavé los platos sin pensar, me sequé las manos con lentitud y subí a la habitación. Mi esposo ya estaba en la cama, el control remoto en la mano, sonriendo distraído. Me besó en la frente sin apartar la vista de la pantalla. Me acosté a su lado. Sentí su respiración tranquila, ajena, automática. Cerré los ojos. No podía dormir. La frase seguía girando como un carrusel lento y constante. Serenidad. Me pregunté qué veía el que yo había dejado de ver. Al amanecer, preparé el desayuno en silencio. Mi esposo bajó, besó mi mejilla sin emoción y salió temprano por una reunión. Cerré la puerta, me apoyé contra ella y respiré hondo. Me senté en la mesa, abrí el móvil y sin pensarlo, borré el mensaje. Pero ya era tarde. No podía borrar lo que había provocado en mí. El despertador sonó puntual, pero yo ya estaba despierta desde hacía rato, mirando el techo sin pensar en nada y pensando en todo a la vez. Sentí el roce frío de las sábanas y el vacío que dejan las palabras no dichas. Mi marido se levantó, se duchó, se vistió. Bajó las escaleras y me encontró en la cocina con la cafetera burbujeando. Me besó en la mejilla con la misma costumbre de siempre y preguntó si había dormido bien. Respondí con un sí. Automático mientras vertía el café en las tazas, él tomó su móvil, revisó el correo y comentó algo sobre la reunión de la tarde. Yo asentí mientras removía el azúcar. Él habló de números y clientes. Yo escuchaba el tic-tac del reloj y el leve goteo del grifo. Desayunamos en silencio. Solo algunas frases cortas llenaban el aire. El tiempo parecía detenido. Pero la incomodidad crecía como un nudo en la garganta. De pronto me di cuenta de que no quería quedarme sola en casa, por primera vez en mucho tiempo. Sentí miedo al silencio, miedo a enfrentar mis propios pensamientos. Él se levantó. Tomó su bolsa del gimnasio y dijo que estaría de vuelta antes del almuerzo. Cerró la puerta y el eco resonó en el pasillo. Me quedé de pie, inmóvil, con la taza entre las manos, mirando por la ventana la calle vacía, los coches que pasaban sin prisa.
Los perros ladrando a lo lejos, un día cualquiera, una vida cualquiera, pero dentro de mí algo ya no encajaba. Dejé la taza en el fregadero, me puse el abrigo casi sin pensarlo y salí a la calle. El aire fresco me golpeó la cara y sentí un leve temblor en las piernas. Caminé sin rumbo, solo por no volver a la rutina. Pasé por la panadería, el parque donde jugaban niños pequeños, las tiendas cerrando las persianas después del reparto matutino. Sin querer me encontré frente a la pequeña cafetería de la esquina. La misma donde alguna vez compramos pasteles para reuniones familiares. Entré sin pensarlo. El aroma del café recién hecho me envolvió. Y ahí estaba él, sentado en la mesa junto a la ventana, con un periódico en las manos y un vaso de agua a medio beber. Me vio, sonrió sin sorpresa, como si hubiera esperado que apareciera. Me invitó a sentarme con un gesto discreto. Dudé un segundo pero mis pies avanzaron solos. Me senté frente a él, la mesa era estrecha y podía oler su colonia ligera. Habló primero, preguntó cómo estaba, respondí que bien. Él sonrió con cierta ternura y dijo: a veces parece que tú misma no te ves, como si te hubieras olvidado de quién eres. Esas palabras me golpearon en el pecho, bajé la mirada y jugueteé con la servilleta de papel entre los dedos. Él no dijo más, solo me miró con paciencia, como alguien que no espera nada pero lo ofrece todo. Pagó el café sin que me diera cuenta y se levantó. Antes de salir, me tocó levemente la mano, un roce breve. Apenas un susurro de contacto, y se fue. Yo me quedé allí sentada unos minutos, mirando el reflejo de la calle en el cristal empañado, respirando hondo. Salí y empecé a caminar de regreso a casa. El teléfono sonó en mi bolso. La voz de mi amiga sonó animada al otro lado. Hablamos de tonterías, del tiempo, del mercado, de su hijo que se había mudado, y de pronto, sin aviso, me preguntó: oye, tú, ¿estás segura de que eres feliz? La pregunta quedó suspendida en el aire como un relámpago silencioso. Respondí con una risa nerviosa y cambié de tema, pero colgué y me detuve en seco. Miré hacia arriba, el cielo estaba gris, y por dentro yo también. Volví a casa con pasos lentos, cada paso más pesado que el anterior, y supe que la grieta había empezado a abrirse. 2 días pasaron arrastrándose, con esa sensación pesada que solo deja lo prohibido rondando la cabeza. Intenté ocuparme con las cosas de siempre, limpiar la casa, revisar facturas, hacer la compra, pero todo parecía un teatro sin guión. El aire era denso, las horas eternas, y cada vez que mi mente se quedaba en blanco, su rostro aparecía, su voz suave resonaba en mi memoria como un eco que no sabía silenciar. Salí a caminar sin dirección, solo para respirar, sin saber por qué mis pasos me llevaron otra vez a la misma esquina. La cafetería seguía allí, discreta, con su olor a café tostado y bollería fresca filtrándose por la puerta entreabierta. El corazón me latía con fuerza, sabía que no debía entrar. Sabía que solo empeoraría las cosas, pero lo hice. Crucé el umbral y allí estaba él, como si el universo hubiera decidido burlarse de mi fuerza de voluntad, sentado junto a la ventana, leyendo algo en su móvil. Me miró y sonrió sin sorpresa, como si supiera que iba a aparecer. Me invitó a sentarme con una inclinación leve de la cabeza. Dudé un instante, pero mi cuerpo ya había decidido. Me senté frente a él, sin palabras, sin explicaciones, solo el murmullo de la cafetera llenando el vacío entre nosotros. Pidió 2 cafés. Sin consultarme, como si todo estuviera escrito desde antes, respiré hondo y rompí el silencio con una frase torpe. Esto no está bien. Él no apartó la vista y, sin perder la calma, rozó mi mano suavemente. Apenas un roce que me recorrió entera, y murmuró: yo tampoco lo buscaba. La mesa de repente se hizo demasiado pequeña, la distancia entre los dos irrisoria. Nuestras miradas se encontraron y el tiempo pareció detenerse. Él se inclinó despacio, sin prisa, sin dudas, y me besó, un beso corto, contenido, ni apasionado ni frío, un beso que no pedía permiso ni daba explicaciones, un beso que rompió algo dentro de mí. Me separé de golpe, respirando entrecortado, me levanté sin mirarlo a los ojos y salí a la calle. El aire frío me golpeó la cara como un balde de agua. Caminé rápido, sin dirección, el corazón desbocado. La culpa y el deseo enredados en un nudo en la garganta. Llegué a casa y me encerré en el baño. Me miré al espejo y no me reconocí. El rostro rojo, las manos temblando, el pecho agitado. Lavé mi cara con agua fría una y otra vez, como si pudiera borrar el momento. Pero las imágenes seguían allí, tatuadas en mi memoria. Salí al salón, intenté fingir normalidad, puse la mesa, preparé la cena. Él llegó puntual.
Me besó en la mejilla y me preguntó cómo había sido mi día. Contesté con frases sueltas. Mientras el nudo en el estómago apretaba más, cenamos en silencio. Él hablaba de su trabajo, de reuniones, de fechas límites. Yo asentía sin escuchar. Su voz era un murmullo lejano. Después de cenar, mientras recogía los platos, me miró y dijo: «Hoy estás rara. ¿Te pasa algo?» Sonreí forzada, sacudiendo la mano como si nada importara. Respondí: «Solo cansancio, mucho por hacer». Él asintió, se fue al sofá y encendió la televisión. Yo subí a la habitación y me senté en la cama. El eco de ese beso seguía golpeando en mi cabeza. Sabía que había cruzado una línea, pero no sabía cómo volver atrás. Desperté antes del amanecer, con la mente cargada y el cuerpo pesado. Me levanté sin hacer ruido, bajé las escaleras y me puse a limpiar la cocina como si el desorden externo pudiera ordenar mi cabeza. Fregué platos que ya estaban limpios, saqué brillo a la encimera, doblé toallas que no lo necesitaban. Cada movimiento era un intento torpe de distraerme, pero cada pausa traía de vuelta el recuerdo de sus labios rozando los míos. Salí a caminar por el barrio, el aire fresco me golpeó la cara. Los árboles mecían sus hojas y el mundo seguía como si nada hubiera cambiado. Pero dentro de mí todo estaba revuelto. Me encontré con mi amiga en una cafetería cerca del mercado. Hablamos de cosas triviales, del precio de las verduras, de las noticias aburridas de siempre, hasta que bajó la voz y, sin mirarme directamente, confesó que años atrás había cruzado una línea, que pensó que sería solo un momento, algo pequeño, pero que le costó su matrimonio y la paz por mucho tiempo. La escuché en silencio, sentí su mirada buscando una reacción, solo asentí. Guardando mis propias batallas, regresé a casa con la cabeza aún más llena, me quité los zapatos en la entrada y mi marido apareció en la puerta del salón con una sonrisa inesperada. Me propuso salir el sábado a un parque que hacía tiempo no visitábamos. Acepté sin pensarlo. Parte de mí quería creer que aún había algo que rescatar. El sábado amaneció soleado. Él preparó bocadillos y una manta. Fuimos en coche sin música, solo el sonido del motor y comentarios sueltos sobre el tráfico. Llegamos al parque, extendimos la manta bajo un árbol grande, sacó su móvil y quiso hacer fotos juntos. Sonreí para la cámara, pero al ver mi expresión en la pantalla sentí un vacío, una máscara. Él me abrazó para otra foto y noté lo mecánico del gesto. Comimos sin prisa, hablamos del pasado, de las primeras veces que veníamos aquí, pero mis respuestas eran automáticas. Miraba alrededor buscando escapar de esa escena. Al regresar a casa, me encerré en la habitación y abrí la computadora sin saber por qué. La bandeja de entrada tenía un nuevo correo. Su nombre brillaba en la pantalla y mi respiración se detuvo. El mensaje era breve. Hoy te vi cansada. Si algún día solo quieres hablar, aquí estoy. Cerré la tapa del portátil de golpe, como si el simple acto de hacerlo pudiera apagar el fuego que ardía por dentro. Caminé por la casa. Escuché el agua correr en el baño donde mi marido se duchaba. El sonido habitual que antes me tranquilizaba ahora solo me recordaba cuánto había cambiado. Bajé al salón, me senté en el sofá, el televisor encendido sin que nadie prestara atención. Miré las fotos del parque en su móvil, mi rostro sin brillo, mis ojos vacíos. Él apareció y me preguntó si quería ver una película. Dije que sí, pero no recuerdo ni el título, solo el zumbido en mis oídos y el peso en el pecho. Me fui a la cama temprano. Él me abrazó por la espalda como solía hacerlo y murmuró buenas noches. Respondí en voz baja, cerré los ojos y supe que la pausa que intentaba forzar solo era la calma antes de la tormenta. La cena estaba servida y la mesa impecable. El olor del pescado al horno llenaba la cocina. Las velas encendidas daban un ambiente cálido que no sentía. Él llegó puntual, con la chaqueta en la mano y el rostro relajado. Se acercó, me besó la mejilla y me preguntó si había sido un día largo. Asentí con una sonrisa débil. Nos sentamos. Él empezó a hablar sobre un nuevo proyecto. Yo asentía, fingía interés. Movía la cuchara sin probar bocado. Mis pensamientos enredados en lugares donde no debía ir. De pronto se levantó, se colocó detrás de mí. Sus manos tocaron mi cabello con suavidad, apartando un mechón rebelde. Su respiración cálida rozó mi cuello y sentí su beso suave en la piel. Cerré los ojos un segundo, esperando sentir esa chispa de antes, pero solo había vacío, un silencio interno, un hueco que no lograba llenar. Recordé cuando un simple roce suyo me aceleraba el pulso, cuando sus caricias eran refugio y promesa, pero ahora solo eran gestos aprendidos, movimientos de rutina, sin alma. Él no notó mi rigidez,
Me rodeó con los brazos y me apretó contra su pecho, su voz suave diciendo cuánto me quería. Permití el abrazo, dejé que sus manos descansaran en mi cintura, pero mis ojos se llenaron de lágrimas, una tristeza profunda, una pérdida silenciosa. Él no lo vio, demasiado ocupado en su propio mundo. Me soltó, volvió a su silla y siguió hablando de reuniones y proyectos. Yo limpié discretamente mis ojos con la servilleta, comí un par de bocados sin sabor, terminé rápido, recogí la mesa y lavé los platos en silencio. Él encendió la televisión, el sonido de las noticias llenaba el salón mientras yo subía lentamente las escaleras. Me cambié de ropa, me senté en la cama mirando al vacío. El reloj marcaba las 10:30, él seguía abajo, reí sin humor al pensar en lo diferente que éramos ahora. Antes todo nos unía, ahora todo nos separaba. Me levanté, abrí la puerta del balcón. El aire fresco golpeó mi cara, salí descalza, apoyé los codos en la barandilla y miré el cielo sin estrellas, saqué el móvil del bolsillo de mi bata, la pantalla iluminó mi rostro cansado, abrí la aplicación de correo, su nombre seguía ahí, el último mensaje sin respuesta, leí sus palabras una vez más, sentí un impulso absurdo de escribirle, de decirle que me sentía perdida, sola, que no sabía cómo seguir, pero mis dedos temblaron sobre la pantalla y la cerré. Volví a guardar el móvil en el bolsillo, suspiré largo, las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, el murmullo de los coches lejanos, un perro ladrando en la calle vacía, todo seguía, la vida continuaba, pero yo me sentía parada, atrapada en un limbo sin salida. Escuché la puerta del salón cerrarse, pasos subiendo la escalera, me giré antes de que él llegara, me metí en la cama fingiendo dormir. Sentí como se acostaba a mi lado. Su mano buscó la mía bajo las sábanas, la apretó suavemente y murmuró «Descansa». No respondí. Cerré los ojos con fuerza, deseando que el sueño me venciera, pero solo llegó el peso de la ausencia. Salí temprano de casa con la lista de la compra en la mano, intentando concentrarme en lo simple, en lo cotidiano, en lo que no dolía. El supermercado estaba lleno, los carritos chirriaban, la gente hablaba de ofertas y precios, pero yo avanzaba en automático, sin mirar a nadie. Solo marcando productos en la lista y avanzando pasillo tras pasillo. Al salir, decidí caminar un poco más. Pasé por la plaza donde las madres jugaban con sus hijos, parejas jóvenes reían juntos en los bancos, mirándose con esa complicidad que había olvidado cómo se sentía. Seguí caminando, sintiéndome una espectadora invisible en una vida ajena. Doblé la esquina y llegué al aparcamiento del supermercado. Ahí estaba él, apoyado en su coche, con los brazos cruzados. Su mirada fija en mí, el corazón me dio un vuelco, me detuve un segundo, respiré hondo y avancé. Él no dijo nada, solo me miró con esos ojos que decían más que 1000 palabras. Hizo un paso hacia adelante y yo di uno hacia atrás. La distancia entre nosotros se volvió densa, cargada. Él rompió el silencio con voz baja, sincera, sin adornos. No quiero arruinar tu vida. Sentí un nudo en la garganta, lo miré por un segundo y respondí sin pensar, ya empezaste. Sus ojos mostraron un leve destello de culpa. Pero no insistió, se giró y abrió la puerta de su coche. Yo seguí caminando, con las piernas temblando y la cabeza llena de ruido. El camino de regreso a casa fue una nube espesa, los semáforos, los coches, la gente, todo pasaba sin que yo lo procesara. Llegué a la puerta de casa sin recordar cómo. Entré, dejé las bolsas en la cocina. Mi marido apareció en el umbral con una sonrisa tranquila. Me preguntó cómo había ido todo, asentí sin energía. Él se acercó, me acarició la espalda y dijo: «El domingo cenamos con mis padres. ¿Vendrás?». Asentí sin procesar la frase, mis pensamientos seguían atascados en el aparcamiento, en esas palabras que retumbaban como un eco imposible de apagar. Él volvió al salón, encendió la televisión, yo me quedé en la cocina mirando las bolsas abiertas, sin ganas de guardar nada, me apoyé en la encimera y cerré los ojos. La sensación de estar atrapada, de no pertenecer a ningún lado, me apretó el pecho. Subí las escaleras despacio, cada peldaño un peso más. Entré en el dormitorio, me senté en la cama y saqué el móvil del bolso. La pantalla seguía en blanco, sin mensajes, sin respuestas. Suspiré, lo guardé y me tumbé boca arriba, mirando el techo. La tarde avanzó lenta, con el sonido lejano del televisor y el tic-tac del reloj llenando el silencio. Bajé más tarde para preparar la cena. Él volvió a aparecer, me abrazó por la cintura y me preguntó si estaba cansada. Sonreí sin fuerza, le dije que solo había sido un día largo. Cenamos sin conversación.
Él se levantó antes que yo, subió a su despacho y cerró la puerta. Me quedé sola en la mesa, mirando las migas en el mantel. Sintiéndome una intrusa en mi propia vida, recogí, lavé los platos y subí a la habitación. Me metí en la cama y cerré los ojos, pero el sueño no vino, solo la imagen de su mirada en el aparcamiento, la culpa, el deseo y el miedo mezclados, y la certeza de que ya no había vuelta atrás. La mesa estaba puesta con esmero. Los platos de porcelana que solo salían en ocasiones especiales brillaban bajo la luz tenue del comedor, las copas perfectamente alineadas, las servilletas dobladas con precisión milimétrica. El olor del asado se mezclaba con el del pan recién horneado y un leve perfume a flores que mi suegra siempre colocaba en el centro de la mesa. Todos sonreían, hablaban de trivialidades, de anécdotas del pasado, de proyectos futuros. Pero bajo cada frase flotaba un silencio espeso, una tensión invisible que me apretaba el pecho. Yo sonreía, asentía. Cortaba la carne con movimientos lentos, cuidando no dejar ver el temblor en mis manos. Mi marido hablaba con su padre sobre él. Trabajo, mi cuñado contaba alguna broma que hacía reír a los demás, pero yo solo escuchaba el eco distante de sus voces. Sentada en esa silla me sentía una espectadora disfrazada de esposa perfecta. Cada vez que mi marido me miraba, desviaba la vista al plato, como si la vajilla pudiera salvarme de lo que sentía. La conversación avanzaba entre brindis y risas fingidas, y entonces llegó el momento que temía. La voz suave pero firme de mi suegra atravesó el aire. ¿Todo bien entre ustedes? La pregunta cayó sobre la mesa como un jarro de agua helada. Sentí el nudo en la garganta. El vino a medio tragar amenazó con ahogarme. Tosí disimuladamente. Mi marido respondió rápido, sin mirarme. Todo perfecto, mamá. Y yo forcé una sonrisa. Sentí sus ojos clavados en mí, buscando una confirmación silenciosa. Bajé la mirada al plato y asentí. Corté un trozo de carne y me lo llevé a la boca sin saborear nada. La cena continuó, pero mi respiración era superficial. Sentía cada latido en las sienes, cada segundo más pesado que el anterior. Al acabar, ayudé a recoger la mesa, lavé los platos con movimientos automáticos, escuchando las voces en el salón mientras ellos seguían conversando. Mi marido entró a la cocina, se apoyó en la encimera y me miró en silencio. Yo seguí lavando como si no lo notara. Me acercó un paño para secar y murmuró: «Esta noche podemos hablar». La petición era suave pero cargada de peso. Tragué saliva, dejé el plato en el escurridor y sin mirarlo respondí: «Ahora no es el momento». Él suspiró y salió sin insistir. El alivio duró solo un segundo. Sabía que lo había pospuesto, no evitado. Terminé de limpiar. Me miré en el reflejo de la ventana y vi un rostro cansado, unos ojos apagados que no reconocía. Subí a la habitación. Me quité los tacones y me senté en el borde de la cama. Los zapatos en el suelo parecían ajenos. La habitación impecable, pero dentro de mí todo era un desorden. Escuché las risas abajo, mi marido contando alguna historia que había repetido 1000 veces. Los demás riendo, yo sola arriba, sintiéndome cada vez más lejos. Saqué el móvil del bolso. La pantalla iluminó la habitación en penumbra, sin mensajes nuevos. Cerré los ojos y sentí un mareo leve. La presión de sostenerlo todo comenzaba a pasar factura. Bajé de nuevo cuando oí las despedidas. Mi suegra me abrazó y me susurró al oído: «Cuídalo, hija». Asentí sin poder responder. Cerramos la puerta y la casa quedó en silencio. Él se acercó y me tomó de la mano. «De verdad, quiero hablar». Le sonreí con cansancio y dije: «Por favor, no ahora». Subí las escaleras con el peso de 1000 pensamientos. Cerré la puerta de la habitación y me dejé caer en la cama. Sabía que la línea estaba cerca, tan cerca que ya podía sentir el abismo al otro lado. El reloj marcaba las 11. Él subió más tarde, se metió en la cama en silencio, suspiró, apagó la luz. Yo permanecí despierta, escuchando su respiración y sintiendo que algo dentro de mí se rompía definitivamente. El día empezó como tantos otros, con esa sensación amarga en la boca y el estómago revuelto sin motivo aparente. Revisé el móvil sin esperar mensajes, pero allí estaba, su nombre brillando en la pantalla, un texto breve, sin presión, solo una invitación: «Si quieres hablar, estaré en el café del parque a las 5». Lo leí una y otra vez, dudé, cerré el móvil, lo volví a abrir. Respiré hondo y me convencí de que sería la última vez, una despedida, una forma de poner fin a algo que nunca debió empezar. Pasé el día con los nervios crispados, doblando ropa, limpiando ventanas, escuchando el tic-tac del reloj que parecía gritar en cada segundo. A las 4:30 me puse el abrigo,
el corazón acelerado, las manos frías. Salí de casa sin mirar atrás. Caminé hacia el parque con pasos lentos, la cabeza llena de preguntas sin respuestas. Al llegar lo vi sentado en una mesa apartada, con 2 cafés humeantes y la mirada tranquila. Me senté sin hablar. Él me sonrió con tristeza y murmuró: «No hace falta que digas nada». Bebimos en silencio. El viento movía las hojas a nuestro alrededor, y por un momento deseé que todo fuese más simple. Él me miró fijamente y sin prisa acercó su mano a la mía. La sostuvo unos segundos y luego se inclinó lentamente. Sus labios rozaron los míos en un beso breve, delicado, cargado de despedida. Cerré los ojos y sentí una mezcla de alivio y dolor. Cuando los abrí, noté un escalofrío en la nuca. Giré la cabeza y lo vi, sentado en la mesa detrás de nosotros, mi marido, su mirada fija en mí, sin expresión, sin sorpresa, solo una calma helada que me atravesó. El mundo se detuvo, él no dijo nada, se levantó despacio, empujó la silla con suavidad, me miró por última vez, sus ojos llenos de todo lo que no se podía pronunciar, dio media vuelta y se alejó con pasos firmes, sin apuro, sin mirar atrás. El sonido de sus pasos alejándose fue lo más duro. Me quedé sentada, sin aire, las manos temblando. Él me preguntó si estaba bien. No pude responder. Me levanté, salí del parque con el corazón estrujado, el aire frío quemando la piel. Caminé sin rumbo hasta llegar a casa, la puerta cerrada, el silencio absoluto. Me senté en el sofá, la sala oscura, sin encender luces. Esperé horas. Las manecillas avanzaban lentas. El reloj marcó las 9, luego las 10. Cada minuto más pesado. Finalmente escuché la puerta abrirse, pasos en el pasillo. Él colgó el abrigo sin hacer ruido. Entró al salón, me miró un segundo, sus ojos cansados, sin rencor, sin preguntas, solo vacío. Siguió de largo, subió las escaleras. La puerta del dormitorio se cerró con suavidad. Yo me quedé allí, inmóvil, la oscuridad apretando el pecho, el silencio cortando el aire. Intenté respirar, pero solo pude llorar sin lágrimas, porque ya no quedaba nada que decir. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio cómodo de siempre. Era un vacío helado que llenaba cada rincón. Los ruidos cotidianos parecían sordos, el sonido de los cubiertos sobre el plato, el agua corriendo en el fregadero, la puerta cerrándose suavemente. Cenábamos juntos, pero cada uno en su mundo. Él comía sin levantar la vista, sin preguntar cómo había sido mi día, sin compartir detalles del suyo. Yo buscaba palabras, alguna frase que rompiera el hielo, comentaba el clima. Hablaba de la vecina que había cambiado las plantas del balcón, mencionaba noticias sin importancia. Él solo respondía con monosílabos: sí, bien, vale. Tragaba sin masticar. La comida tenía sabor a papel, las cenas se volvían eternas. Cada minuto pesaba como una piedra en el pecho. Después de recoger la mesa él subía a su despacho. Yo me quedaba en la cocina limpiando platos relucientes, solo por tener algo que hacer. Algo que ocupara las manos mientras la cabeza daba vueltas. Las noches eran aún peores. Él dormía en la misma cama, pero la distancia entre nosotros era infinita. Su respiración pausada sonaba lejana. Yo me quedaba despierta, mirando el techo, sintiendo que compartíamos techo, pero ya no vida. Al día siguiente salí a caminar para no volverme loca. Me encontré con mi amiga en la panadería. Me miró a los ojos y notó el cambio. Me preguntó sin rodeos: ¿qué ha pasado? La voz suave, pero cargada de preocupación. Bajé la mirada, jugueteé con la bolsa del pan y solo pude decir: a veces, sin querer, se puede romperlo todo. Ella quiso preguntar más, pero entendió y no insistió. Regresé a casa con el alma enredada. La puerta estaba entreabierta, él en el salón, viendo un documental sin sonido. Me senté a su lado. Él no apartó la vista de la pantalla. Intenté hablar. Mi voz tembló. Pregunté si quería que saliéramos el fin de semana. Respondió sin mirarme: como quieras. Su indiferencia me dolía más que un reproche, más que un grito. Era una ausencia palpable. Vivía a mi lado, pero en otra dimensión. Pasaban los días y la rutina seguía igual. Desayunos en silencio. Él salía temprano, volvía tarde, se encerraba en su despacho. Yo fingía estar ocupada. Organizaba cajones, reordenaba armarios. Cualquier cosa para no escuchar el eco de lo que habíamos perdido. No era culpa lo que me ahogaba. Era la certeza de que ya no había forma de reconstruir. Lo que se había roto no tenía arreglo. Cada pequeño intento de acercarme se chocaba contra un muro invisible. Él estaba presente, pero lejos. Dormía a mi lado,
Pero no estaba conmigo, un compañero de piso más, uno que ya no tenía ganas de hablar, ni de preguntar, ni de escuchar, y yo, sentada en la cocina noche tras noche, me daba cuenta de que lo peor no era el error cometido, sino que ya no había vuelta atrás. El amanecer llegó sin aviso. La luz tenue se colaba por las rendijas de las cortinas, él ya estaba despierto. Escuché sus pasos firmes por el pasillo, el sonido de la cremallera del maletín, las ruedas del pequeño troley arrastrándose por el suelo pulido. Bajé las escaleras sin prisa, cada peldaño pesaba como si cargara el mundo en los hombros. Lo vi junto a la puerta, el abrigo colgado en su brazo, las llaves en la mano, el maletín apoyado en la pared. Me miró un segundo, sin rabia, sin reproche, solo un cansancio viejo. Un vacío que no necesitaba explicación. No dijo nada, no hacía falta, la distancia entre nosotros ya estaba escrita. Abrió la puerta con suavidad, el aire fresco de la mañana entró en la casa, cargado de silencio, dio un paso fuera, cerró la puerta con delicadeza, sin portazos, sin gestos dramáticos, solo un cierre definitivo. Me quedé de pie en el recibidor, escuchando el eco de su partida. El silencio era tan espeso que dolía. El reloj del comedor marcaba los segundos con una precisión cruel. Tic, tac, tic, tac. Cada sonido un recordatorio de lo que ya no volvería. La casa se sentía demasiado grande, demasiado vacía. Caminé lentamente hacia la cocina. La cafetera seguía apagada, las tazas intactas en el estante. Me apoyé en la mesa y cerré los ojos, intentando respirar sin romperme. Pero el nudo en la garganta apretaba cada vez más. Subí al dormitorio, la cama impecable, las sábanas frías, como si nadie hubiera dormido allí. Bajé de nuevo, cogí las llaves del coche casi sin pensarlo, salí a la calle. El aire me golpeó la cara, la acera estaba mojada, las hojas caídas pegadas al suelo. Abrí la puerta del coche, me senté al volante y cerré la puerta con un suspiro largo, el motor apagado, las manos sobre el volante, la mirada perdida en el parabrisas empañado, la radio en silencio, la calle vacía. Los minutos pasaban lentos, no podía arrancar, no sabía a dónde ir, no sabía qué hacer. Saqué el móvil del bolso, la pantalla iluminó el interior del coche, un mensaje nuevo, su nombre, su voz escrita. Tan familiar y tan lejana. ¿Estás bien? Leí las palabras, las volví a leer, los dedos temblaban, el pecho apretado. Abrí la conversación. Mi pulgar rozó la pantalla, dudé un segundo y lo borré, sin responder, sin guardar, sin mirar atrás. Cerré el móvil y lo dejé en el asiento de al lado. Apoyé la frente en el volante, respiré hondo. Las lágrimas no salieron, solo un peso inmenso en el pecho. Afuera la vida seguía, el mundo giraba, pero dentro del coche solo había silencio, un silencio definitivo. Uno que ya no se podía llenar.